padre Luis Alberto Mora, Beto, me dicen, prefiero que sea así siempre, porque siempre me han dicho así y entonces mi cerebro no responde cuando dicen Luis Alberto o otras, o otros nombres. Estoy aquí junto con el padre Jan, padre Jan es el párroco de la parroquia Natividad de María, yo soy el vicario, ¿no? Eh, Estamos trabajando de una manera conjunta y muy bonita aquí en la parroquia, ¿no? Los dos somos sacerdotes jóvenes y estamos tratando de sacar adelante esta parroquia, ¿no? Que a veces no es fácil porque está en una zona bastante complicada, ¿no? Está en el centro de la urbanización Ciudad y Campo, ¿no? Donde está el mercado y en medio del mercado es donde se desarrollan todas las actividades de la parroquia, ¿no? Y por supuesto tenemos nosotros que acoger de mejor manera a todas las personas para que puedan experimentar esta misericordia de Dios, ¿no? Para que puedan experimentar todo lo que es Dios a través de sus vidas. Y vemos un poquito nosotros que si vamos a hablar de la misericordia, ¿verdad? La misericordia podríamos decir que es en realidad es una traducción eh, que está buena, pero que es un poco limitada, del término originario que está en hebreo, ¿no? Que es Gesed, ¿no? Cuando en la Biblia se habla de la misericordia de Dios, se habla de Gesed, ¿no? Es este lenguaje que está característico en la Biblia para expresar, ¿no? ¿Qué es lo que expresa el Gesed? Expresa la alianza que existe entre el Señor y su pueblo. El Gesed expresa la alianza que existe entre el Señor y su pueblo. Y esta palabra, por supuesto, trata de definir algunas actitudes, ¿no? Que se establecen dentro de esta relación, que es, por ejemplo, la fidelidad, la lealtad, el amor y, obviamente y evidentemente, la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Todo esto expresa esta palabra Gesed con la que nosotros hemos traducido misericordia, ¿no? Y por eso hablar de la misericordia de Dios es hablar también de toda la historia de nuestra salvación, ¿verdad? Hablar de la misericordia de Dios es hablar de toda nuestra vida y experiencia de fe, ¿no es cierto? Porque qué bonito es esta fe en la que creemos y el Dios en el que creemos, porque normalmente, por ejemplo, podríamos decir en todas las religiones, uno para acercarse, diríamos así, a la divinidad, ¿no? Tiene que hacer ciertos esfuerzos, tiene que seguir ciertos pasos, ¿verdad? Y se propone muchas veces como esta escalera que hay que subir paso a paso para llegar a la presencia de Dios, de la divinidad, ¿no? Para alcanzar a la divinidad. Nosotros en la Iglesia Católica entendemos que esto no es así. En primera instancia, ¿por qué? Porque nosotros estamos marcados por el pecado original, ¿verdad? Y a raíz de eso viene la concupiscencia, ¿no? Que es esta tendencia que nosotros tenemos al mal, ¿no? Y entonces, como nosotros siempre decimos al comenzar la Eucaristía, ¿no? Vamos a comenzar reconociendo que somos pecadores, ¿no? Nosotros nos reconocemos pecadores, es decir, nos reconocemos frágiles, nos reconocemos débiles, reconocemos que somos capaces, es decir, que muchas veces cometemos errores, ¿no? Que en medio del camino, es verdad, caemos, ¿no? Pero pero no se queda ahí, ¿verdad? Reconocemos que somos frágiles, que somos débiles. Y como reconocemos esto, entonces sabemos que nosotros, por nuestro propio esfuerzo, ¿verdad? Como se propone en muchas otras religiones, como decíamos, nos es casi imposible llegar a Dios, ¿verdad? Por nuestro propio esfuerzo no podemos nosotros llegar a la divinidad,
No podemos llegar a Dios porque estamos somos débiles, somos frágiles, somos pecadores, ¿no? Lo bonito es que Dios, al ver esto en medio de nosotros, ahí comienza esta misericordia de Dios, ahí comienza esta alianza de Dios con su pueblo. Bueno, la alianza de Dios con su pueblo y con la humanidad comienza incluso desde la creación, ¿no? Pero se ve un poco de manera más concreta cuando el Señor ve al hombre que está caído, ¿verdad? Y decide él a bajarse, ¿verdad? Venir a nuestro encuentro para él cargarnos, por decirlo así, si es que estábamos caídos y ya no podíamos caminar, para él cargarnos en sus propios brazos y él mismo llevarnos junto a él, ¿no? Él es el que nos lleva a la presencia a través de su Espíritu Santo, ¿no? Nos impulsa y nos lleva a su presencia, ¿no? Entonces, qué bonito es esta fe, qué bonito es la vida de seguir a Jesús, porque nosotros no tenemos que hacer tanto esfuerzo, sino es Dios el que hace el esfuerzo por nosotros. En todo caso, podríamos decirlo así: si es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, sí hay un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, que es el de acoger siempre a Dios en medio de nuestra vida, abrir nuestros brazos para acoger cada vez que Él viene a rescatarnos, a llevarnos con Él, ¿verdad? Porque también es verdad que nosotros, en medio de esta sociedad en la que vivimos, tendemos a ser o nos proponen siempre ser autosuficientes, ¿verdad? Que todo tenemos que hacerlo por nosotros mismos y casi como que está prohibido pedir ayuda a otro, ¿no? Y sobre todo los varones, ¿no? Los hombres, cuando tenemos un problema, lo último que hacemos a veces es pedir ayuda a otro porque nosotros queremos resolver todo por nosotros mismos, ¿no es cierto? Y ahí también, cuando viene Dios, nosotros en medio de las dificultades o los problemas, tampoco es que muchas veces le queremos acoger, porque decimos, no, yo tengo que ser capaz de esto, yo tengo que esforzarme, tengo que hacer esto y lo otro, ¿no? Yo tengo que resolver mi problema. Y está bien, es verdad, nosotros somos capaces y tenemos que tratar de salir adelante, pero no llegaremos tan lejos si no es acogiendo a Dios que viene a nuestro encuentro, ¿verdad? Que viene a nuestro encuentro y que nos da su amor. Y si nosotros somos capaces de dar amor, es porque Él nos amó primero, porque Él dio su vida por nosotros, ¿verdad? Porque Él vino a nosotros, vino a nuestro encuentro. Y de alguna manera podemos decir también que ahí se muestra también esa misericordia de Dios, sobre todo por medio de los sacramentos, ¿no? Los sacramentos son justamente ese amor y esa misericordia de Dios para con nosotros, que se hace tangible, ¿verdad? Se hace concreto para poder llevarnos a nosotros a su presencia. Es Dios mismo que viene a nosotros para estar en nosotros y desde ahí llevarnos hacia Él, ¿no? Es Jesús que viene a través de su Espíritu Santo para, a través del Espíritu, llevarnos al Padre, ¿no es cierto? Y ahí podemos experimentar todo su amor y su misericordia, ¿no? Cuando hablo de los sacramentos, muchas veces pongo este ejemplo, ¿no? Y es un poquito lo que hemos dicho, ¿no? Que Dios viene a nosotros, pero nosotros tenemos que acogerle a Él, ¿no? Por ejemplo, cuando alguno ha jugado a la tinca, sí, ¿verdad? Muchas veces hemos jugado a la tinca y bueno, imagínense que ustedes juegan la tinca.
tienen su ticket, ¿no? Ven el sorteo y tienen el número ganador, ¿no es cierto? Y no sé, pongámosle, exageremos, ¿no? Que este número ganador es eh, un número muy alto, no sé, 100.000 millones de dólares, no sé. Imagínense, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes? Obviamente uno se siente feliz, ¿verdad? Y dice, bien, me he ganado, vamos, ¿no? Y entonces automáticamente vienen un montón de cosas, proyectos, cosas que uno podría hacer con ese dinero, qué sé yo, ¿verdad? Luego de eso, seguramente uno llamará o le llamarán, qué sé yo, no sé, y le dirán que es el ganador y que tiene que acercarse a las oficinas, ¿verdad?, de la Tinca para poder hacer válido y efectivo su premio, ¿no es cierto? Eh, Uno ya es el ganador, ¿no es cierto? No, no hay otro más, no hay otro ganador. Uno es el ganador, ya se ha ganado el premio. En la teoría, ustedes ya tienen ese dinero en sus manos, ¿verdad? Pero para poder hacerlo concreto y tangible, tienen que acercarse a las oficinas para poder recogerlo, ¿verdad? ¿Alguien pensaría en no ir a recoger ese dinero? Ni loco, ¿verdad? Más bien estamos contando las horas para que abran la oficina para ir a recogerlo y para que no se pierda, ¿verdad? Entonces, eh, solo si nosotros vamos a las oficinas a recoger el dinero o al banco o a donde esté, ¿no? Nosotros haremos concreto ese dinero en nuestras manos, ¿no es cierto? Si es que no vamos, podemos ser los ganadores, podremos haber tenido en teoría ese dinero, pero nunca lo podremos usar y quizás se pierda, ¿verdad? Entonces los sacramentos son igual. El Señor, a través de, de su pasión, su muerte, su resurrección, ¿verdad? Nos ha dado la salvación. Él ha vencido a la muerte, Él ha vencido al pecado, Él nos ha dado la salvación, Él ha ganado la salvación por nosotros. Ni siquiera tenemos que jugar un ticket y ver si ganamos, ¿no? Él ya la ganó por nosotros. Ya nos ha dado la vida eterna, ¿verdad? Pero, pero, hace falta que nosotros vayamos a recoger, de alguna manera podemos decirlo así, esa vida eterna que Él, esa salvación que Él ya ha ganado para nosotros. ¿Y dónde la recogemos? En la iglesia y específicamente en los sacramentos, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos los sacramentos, estamos yendo a recibir esa salvación que ya Dios ha ganado por nosotros, que Jesús ha ganado por nosotros. Si uno lo ve de esta manera, ¿no? Entonces pensaría en no ir a recibir esa salvación. Claro que no. Uno muchas veces cuando se acerca a los sacramentos entiende que uno va porque la iglesia te dice que tienes que hacerlo, porque el padrecito te ha dicho, porque hay unos mandamientos que seguir, entonces yo tengo que cumplir con todo, no sé. Hay algunas personas que a veces lo pueden pensar así, ¿no? Pero eh, si nosotros lo pensamos de esta otra manera, que al contrario, nosotros nos acercamos para ganar esto que Dios ha dado ya ha ganado por nosotros, que nos acercamos para ganar nuestra salvación, que nos acercamos para ganar nuestra felicidad, que nos acercamos para ganar la vida eterna, entonces, claro, estaríamos igual, ¿no? Esperando y contando las horas a que sea la Eucaristía, a que haya un padrecito en la confesión, a que, no sé, tantas cosas que podemos hacer en medio de los sacramentos, ¿verdad? Y por ahí es que Dios, en primer lugar, ¿no?, va transmitiendo su amor y su misericordia. Y la transmite, por supuesto, de muchas y más maneras, ¿no? No es la única, es la manera, vamos a decirlo así, más concentrada en la que nos entrega su salvación. Pero no es la única
manera por la cual Dios se hace presente en medio de nuestras vidas, no es la única manera por la cual también nos ayuda, nos fortalece y nos expresa su amor, ¿no? Eh, está, por supuesto, también la lectura y la escucha de su palabra, ¿no? Porque a través de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es privilegiada para poder transmitir la experiencia de Jesús, para poder transmitirnos y para poder escuchar sobre todo a Jesús en medio de nuestra vida, ¿no? Para escuchar a Dios y para que Él pueda estar presente siempre en medio de nosotros, ¿no? A través, por supuesto, de la oración, de este diálogo que tenemos día a día con el Señor, se expresa también a través de la fraternidad, ¿no? De la fraternidad, esto que ahora también mucho habla el Papa Francisco, y muchos documentos de la Iglesia también que hablan acerca de la fraternidad, ¿no? A través de esta vivencia de comunidad también se transmite a Dios y su misericordia, ¿no? Y a mí me parece también, y yo creo mucho, que esta forma, el tema de la fraternidad, ¿verdad? De la hermandad, es una de las formas más privilegiadas para que hoy en medio de nuestros tiempos podamos acceder a una experiencia de Dios, a una experiencia de misericordia de Dios, ¿verdad? Em, ¿Por qué? Porque es verdad que hoy en día mm, ya no muchos tienen una idea concreta y clara de Dios en medio de su vida, ¿verdad? Hoy en día la sociedad ya no es la sociedad de antes que todo te hablaba del cristianismo, ¿verdad? Y ya no vivimos en la cristiandad, ¿verdad? Vivimos en una sociedad laica y que no necesariamente está mal, ¿no? Eh, pero entonces las personas ya no tienen muchas veces una idea y una experiencia concreta de Dios en medio de su vida. Y además, por ejemplo, las familias y qué sé yo, en muchas circunstancias que nosotros podemos ver, conocer y vivir incluso, ¿no? Que en medio de nuestras familias eh, también a veces hay carencias, hay dificultades, entonces a veces muchas personas, muchos jóvenes, nosotros hemos podido crecer también eh, con algunas carencias, ¿no? Y no haber gozado de algunas experiencias privilegiadas que se pueden dar para poder experimentar el amor de Dios. Entonces, a través de la comunidad, o sea, por eso es importante la iglesia, ¿no? Porque la iglesia es la reunión de personas en Dios, ¿no? Es la comunidad viva de Jesús, ¿no? A través de una comunidad, a través de una fraternidad, ¿no? Eh, podemos, podemos hacer que otros experimenten también el amor de Dios. Cuando nosotros somos realmente, por ejemplo, amigos, cuando nosotros realmente sabemos acoger al otro, ¿verdad? No importa de dónde venga, no importa quién sea, no importa qué haya hecho en su vida, ¿no? Dios, Jesús, siempre nos acoge a todos y sin distinción, ¿verdad? Y eso lo vemos clarísimo en el Evangelio, ¿no es cierto? Cómo Dios sobre todo se preocupa por los que están más alejados, los pecadores. Dice, no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. ¿No es cierto? Cuando nosotros tenemos ese espíritu de acogida verdadera para con los demás y los hacemos sentir parte de algo, ¿verdad? Cuando nos preocupamos por la vida del otro, cuando ponemos nuestros oídos para escuchar lo que el otro tiene que decirnos, cuando nosotros somos capaces de ser un soporte incluso para la vida del otro, ¿no es cierto? Una compañía para que el otro no se sienta solo, cuando somos capaces siempre de dar nuestra mano a la otra persona para que se vuelva a levantar, ¿no? Porque muchas veces nosotros lanzamos hartas críticas a la gente y en vez de levantarlos, los hundimos más,
¿no? Cuando somos capaces nosotros de darle la mano para que se vuelva a levantar y darle ánimos para que siga creciendo, ¿no? Entonces nosotros estamos transmitiéndole experiencia de Dios. Nosotros estamos siendo Jesús para el otro y nosotros estamos ayudándole a que luego, cuando uno le hable propiamente de Dios, cuando uno le explique quién es Dios, ¿verdad? En medio de su vida, pueda realmente acogerlo porque lo va experimentando en medio de su vida y a través sobre todo de la comunidad, a través de la fraternidad, a través de la iglesia, ¿verdad? Eso tenemos que repensarnos muchas cosas porque en medio de la iglesia muchas veces no transmitimos realmente a Dios porque Dios es misericordia y nosotros somos muchas veces poco misericordiosos con los demás, ¿verdad? Muchas veces somos, y más que misericordiosos, nosotros nos convertimos muchas veces en jueces de los demás, ¿verdad? Porque comenzamos a dictar sentencias y comenzamos a decir este es así, este es asá, o este es de tal manera, y nunca va a cambiar, ya no es posible su conversión, o qué sé yo, ¿no? Y nosotros no somos quienes para decir estas cosas, ¿verdad? El único juez en medio de nuestras vidas es Dios. Y ni siquiera Dios hace eso con nosotros, ¿cierto? Porque Dios es completamente amor, es completamente misericordia. Él es fiel a su alianza y a su palabra, ¿verdad? Tan fiel es Dios a su alianza entre nosotros, ¿verdad? Es que a pesar de que nosotros no le seamos fiel, a pesar de que nosotros le traicionemos, a pesar de que nosotros nos alejemos, Él sigue estando ahí en medio de nosotros. Él sigue dándonos su amor. Él sigue dándonos su perdón. Si ve un cachito de nosotros que estamos arrepentidos, nos perdona. Nos perdona. Y eso lo experimentamos en el sacramento de la confesión, ¿verdad? Cada vez que nosotros vamos. No importa lo que hayamos hecho. Si estamos arrepentidos verdaderamente, el Señor nos perdona, ¿verdad? Y estar arrepentido implica renunciar a todo tipo de pecado, ¿verdad? Y es verdad, eso no significa que no vamos a cometer errores, no volvamos a pecar, porque como lo hemos dicho desde el inicio, somos frágiles, ¿verdad? Somos débiles, ¿verdad? Solo podremos crecer cada día desde la presencia de Dios, ¿verdad? Acogiéndonos a su misericordia, acogiéndonos a su amor, ¿verdad? Acogiéndonos a su amor. Y vemos cómo es este amor, cómo es la misericordia de Dios para con nosotros, que se expresa de diversas maneras, ¿no? Por ejemplo, en mi vida, ¿no? Yo un tiempo, antes cuando era mucho más joven, todavía soy joven, eh, cuando era mucho más joven, yo andaba alejado completamente de la iglesia, yo renegaba completamente de la iglesia, no quería saber nada, a mí me parecía lo peor la gente que iba a la iglesia, porque yo pensaba que iban a perder su tiempo para todo, ¿no? Y bueno, vivía mi vida así por vivirla, ¿no? Y en medio de todo eso, Dios tuvo demasiados detalles en mi vida y me fue conduciendo nuevamente a Él. Puso personas en mi vida que me fueron ayudando, me fueron guiando, me fueron escuchando, ¿verdad? Que acogieron mi vida como ese regalo, ¿verdad? Como ese regalo, porque cada vida de uno es un don, es un regalo, ¿no es cierto? Y acogieron esa vida y entonces yo me sentí parte de algo, entonces yo me sentí amado, ¿no? Y sobre todo a través de una muy bonita amistad, ¿no? Eh, yo siempre digo, tengo una frase para mejor amiga que es religiosa también, gracias a Dios te conocí y al conocerte entendí que Dios estaba vivo, ¿no? Porque gracias a esa presencia en medio de mi vida pude conocer también más claramente la presencia de Dios en mi vida, cómo Dios actuaba en mi vida, un poquito lo que les decía acerca de la fraternidad, ¿no?
Y ahí es como uno va experimentando la misericordia de Dios, porque luego cuando uno comienza a acercarse mucho más a Dios, cuando uno comienza a experimentar mucho más su amor y sabe todo lo que ha hecho en medio de su vida, se siente el más pecador del mundo, ¿verdad? Y se siente indigno de todo eso que Dios le está diciendo, que no es merecedor de nada, pero que aún así Dios quiere regalártelo, que aún así Dios te hace digno, ¿no? Como dice en la plegaria eucarística, ¿no? Tú nos haces dignos de servirte en tu presencia, en la Eucaristía, ¿no? Él nos hace dignos porque Él pone su presencia en nosotros y gracias a Él nosotros somos dignos. Gracias a Él nosotros somos merecedores, pero solo por Él, porque estamos con Él, ¿no es cierto? Él es el que nos hace merecedores. Entonces, si Él confía en nosotros, a pesar de que nosotros podamos ser un montón de cosas, ¿no? Podemos verlo en Pablo, por ejemplo, ¿no? Perseguidor de cristianos, y aún así Dios se presentó ante él. Podemos verlo en Pedro, ¿no? Que le negó, le traicionó, pero aún así Dios, Jesús, nuevamente se acercó a él y, y le presentó su perdón, ¿no? El perdón, yo creo que el perdón es una de las formas privilegiadas de la misericordia de Dios en medio de nosotros. Y el perdón solo es un don, es una gracia, ¿no? que Dios nos da, porque por nosotros mismos a veces somos incapaces de perdonar realmente. Somos incapaces de perdonar realmente, pero solo con la gracia y con el amor de Dios en medio de nuestras vidas, nosotros podemos ser capaces de perdón, nosotros podemos ser capaces de amor, nosotros podemos ser capaces de misericordia y podemos ser capaces también de sostener esta alianza de Dios con nosotros, ¿verdad? Solo con Él nosotros somos fieles, solo con Él nosotros podemos vivir esa lealtad, solo con Él podemos vivir ese amor y esa misericordia, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de todo lo que Él hace día a día en medio de nuestras vidas. No hay otra cosa, creo que decir, que es todo lo que Él hace en medio de nuestra vida. Todo lo que, todas las gracias que va derramando en medio de nosotros. Porque es pura misericordia, puro don de Dios, puro regalo de Dios. Porque nosotros no somos merecedores, no somos dignos, ¿verdad? Somos pecadores. Es más, cometemos un error tras otro, ¿verdad? Rompemos a cada rato la alianza de Dios con nosotros. ¿Cómo es que Dios sigue confiando en ti y en mí? ¿Cómo es que Dios sigue confiando, verdad, en cada uno de nosotros? Por puro amor y por pura misericordia. Porque Dios sí es fiel, ¿verdad? Porque Dios sí mantiene su palabra, ¿verdad? Y por eso es que nosotros también podemos ser capaces de confiar en Él. Porque Él ha confiado en primer lugar en nosotros y confía en primer lugar en nosotros. Y nos sigue enviando a dar su amor, a pesar de, de quienes seamos y las cosas que hagamos. Si estamos hoy aquí, si estamos hoy aquí, es porque Dios confía en ti. Es porque Dios confía en ti y deposita. Y Él, ¿qué más prueba de confianza que deposita toda su vida en nuestras manos? Él pone su vida entera en nuestras manos, ¿no? ¿Qué más amor, qué más misericordia podemos hablar en medio de nuestras vidas, o sea, de Dios, si no es mirándonos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Si no es mirándonos a cada uno de nosotros y cómo estamos, ¿no? Y el milagro que Dios más hace a través de su amor y su misericordia, y el milagro más bonito y el que creo que se puede ver día a día y más evidente, es cómo Él va transformando nuestro corazón, cómo Él va convirtiendo nuestro corazón cada día al amor, a su amor, ¿verdad? Cómo Él se va haciendo cada día
para nosotros, cómo Él se va entregando todos los días para nosotros. Y eso lo vemos de una manera más concreta en la Eucaristía, ¿verdad? Cómo Él día a día es capaz de entregarse y donarse entera y completamente a nosotros, ¿verdad? Es porque simplemente confía en ti y en mí, porque, porque es capaz realmente de perdonarte, de amarte.